Cuenta la historia de un grupo de niños que quedó atrapado en un edificio en llamas. Era un edificio de 3 pisos. Los niños de los primeros 2 pisos pudieron salir bien, pero los del tercer piso no pudieron salir porque las salidas habían sido bloqueadas por el fuego. Y ante la demora de los bomberos, uno de los padres, o el padre de uno de estos niños que estaba atrapado en el tercer piso, era un hombre fuerte, robusto, grande, decidió acercarse lo más que pudo al edificio y le empezó a gritar a los niños que saltaran, que él los iba a agarrar y los iba a salvar. Pues no había ninguna otra salida para estos niños, por lo que empezaron a saltar uno por uno. Empezaron a saltar y este hombre los empezó a agarrar uno por uno y los ponía a salvo. Al final solo quedaba un niño y el niño no quería saltar por miedo a las alturas. Este niño era el hijo de este padre. Y el padre en desesperación empezó a gritarle: salta, salta, confía en mí, yo te agarro, te amo, salta. Pero el miedo fue tan grande que a este niño se le olvidó que su padre había agarrado a otro montón de niños y los había puesto a salvo. Se le olvidó también quién era su padre. Era un hombre grande, fuerte, robusto, que fácilmente lo podía agarrar y salvarlo. Pero el temor fue tan grande que lo paralizó y no saltó. Y este niño perdió su vida a causa del temor. Muchas veces nosotros también, hermanos, sabiendo quién es nuestro Dios, sabiendo qué tipo de Dios adoramos, un Dios todopoderoso, sabiendo lo que Él ha hecho también en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, nos paralizamos a causa del temor y eso no deja que avancemos. Y eso fue también lo que vemos que sucedió en la vida de David en los últimos capítulos que hemos venido estudiando en 1 de Samuel. Después de haber sido liderado por el Señor en varias ocasiones, después de haber visto la mano de Dios, conociendo también quién era el Dios a quien él servía, el Dios Todopoderoso, se dejó llevar por el temor y esto lo llevó a tomar muchas malas decisiones que incluso llevaron a la muerte de muchos. Recordemos que en este punto de lo que estamos viendo en 1 Samuel, David todavía no es rey. Saúl sigue al acecho buscando matarlo, pero David ha pasado escapando y huyendo de Saúl. Y eso realmente no está mal. No está mal que él huya de aquel quien lo quiere matar. Lo que ha estado mal en la vida de David es que el temor se ha apoderado de él, de manera que ha tomado decisiones basadas en el temor. En el capítulo 21 vemos que él llega a donde el sacerdote Ahimelech y le miente diciendo que el rey lo había mandado. Y esta mentira después le cuesta la vida a 85 sacerdotes, porque Saúl culpa a Ahimelech de haber apoyado a David, su enemigo, por la mentira de David. Vemos también que llega David a Gat y al palacio del rey Aquis, y por miedo a lo que éste podría hacerle, finge demencia. Se hace loco mintiendo también en su condición para salvaguardar su vida. Ahora vemos aquí a David que tiene en su conciencia la muerte de 85 sacerdotes por la mala decisión que tomó, por tratar de hacer las cosas en sus fuerzas, guiados por el temor. Después de esto vemos que David se traslada a la cueva de Adulam, también lleno de temor, buscando esta cueva como un tipo de refugio donde Saúl no lo pudiera encontrar. Y vemos aquí que el profeta Gad le da la instrucción de irse de allí junto a los 400 hombres que estaban con él, aunque ellos no querían salir. Este era el refugio momentáneo de David, él no quería salir, sus hombres tampoco, pero realmente que el Señor los estaba protegiendo de Saúl. Gad le dice a ellos que vayan a la tierra de Judá, pero Saúl ya se había dado cuenta de dónde estaba y iba a ser más fácil emboscarlos en la cueva de Adulam que en Judá, por lo que el profeta Gad le dice: vayan a Judá para que escapen de Saúl. Pero en todo esto, hermanos, el Señor estaba obrando en el corazón de David. A pesar de los pecados de David, a pesar de su temor, de su falta de confianza, el Señor está usando cada una de estas situaciones para obrar en su corazón. Y David aprende de estos errores. David aprende de sus pecados y retoma su confianza en el Señor. Él pasa del temor
del temor a los hombres, del temor a las circunstancias, del temor a Saúl, del temor a la muerte, a una fe en un Dios todopoderoso que cuidaba de él en todo momento. Y esto lo podemos ver porque su actitud en este capítulo número 23, que estaremos estudiando esta tarde, es muy diferente a la actitud que ha venido teniendo en los últimos capítulos. Lo vemos también porque se cree que durante este episodio David escribe los salmos 27, 31 y 54, que son salmos de confianza en el Señor. El Salmo 27.1, por ejemplo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vemos un David completamente distinto a lo que hemos venido viendo. Salmo 31.1 dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Entonces podemos ver al Espíritu de Dios obrando en el corazón de David a través de la prueba, a través de la incertidumbre, para que David aprendiera a quitar su mirada de los hombres, de las circunstancias, y no dejar que el temor reinara su vida, sino que aprendiera a poner su mirada, su fe, su confianza en el Señor, que ya había probado ser un buen cuidador, que ya había demostrado que le protegía y que lo cuidaba del mal. Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde es cómo David pasó del temor a la fe en el Señor, y lo vamos a ver en tres aspectos de la vida de David que podemos ver en estos 14 versículos que estudiaremos, que son su dependencia del Señor, en su valentía que provenía del Señor y en su confianza en el Señor. Esos son los tres aspectos que vamos a estar viendo: su dependencia, su valentía y su confianza. Primeramente vamos a ver en cuanto a su dependencia del Señor, y vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 4 del capítulo 23 de 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces, mientras David estaba en el área de Hebrón, él recibe las noticias que los filisteos estaban planeando una campaña de ataque en contra de la ciudad de Keila. Keila era una pequeña ciudad ubicada al noroeste de Hebrón, a unas aproximadamente 13 millas de Gat, que era la fortaleza de los filisteos. Esto iba a suceder a principios de verano porque dicen que ellos querían robar las eras de los de Keila. Las eras eran como donde guardaban los graneros y era tiempo de cosecha. Y la cercanía que tenía Keila con Filistea la hacía extremadamente vulnerable a la agresión de los filisteos. Esta era una ciudad atractiva para que los filisteos asaltaran. Lo que los filisteos buscaban hacer era tomar comida, tomar los granos, tomar las reservas para poder alimentar a sus propios ejércitos. Entonces, ante este ataque de los filisteos, los habitantes de la ciudad de Keila mandaron a llamar a David. Acudieron a David por ayuda. Entonces, cuando ellos escuchan que David está cerca, porque él estaba en el territorio de Judá, Keila era una ciudad en el territorio de Judá, llaman a David. Y hermanos, si David hubiera quedado en la cueva de Adulam, como él pretendía hacer, no hubiera podido llegar a tiempo a salvar a los de Keila de los filisteos. De pronto David no entendía por qué debía irse de la cueva de Adulam. Él estaba tranquilo ahí. Pero el Señor no solamente quería salvar su vida, sino también quería salvar la vida de los de Keila a través de su siervo David. Y eso lo vemos y lo entendemos en cuanto a la providencia del Señor. La providencia del Señor, que el Señor permite cada situación en nuestra vida para sus propósitos. Pero es interesante también, hermanos, que el pueblo de Keila haya acudido a David y no a Saúl. Porque ¿quién era el rey en este momento? El rey era Saúl.
Claro que el rey instituido por Dios, el escogido de Dios, era David, pero él todavía no estaba en el trono. Saúl seguía siendo el rey. Y como rey, él era el responsable de cuidar de todas las ciudades y pueblos de su reino. Eso lo vemos ahí en 1 Samuel 9:16, que dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, ¿quién era el responsable de salvar al pueblo de manos de los filisteos? Era Saúl. Pero ellos no llamaron a Saúl por ayuda porque sabían que de pronto la ayuda de Saúl no iba a llegar. Y es que en la mente de Saúl en este momento no había nada más que su obsesión por matar a David. A él no le importaban las ciudades alrededor, no le importaba nada más que matar a David porque era una amenaza para su reino, porque le tenía envidia, porque la gente prefería a David que a Saúl, y lo muestran llamándolo a él antes que Saúl. Ellos sabían que Saúl tenía el trono, pero David tenía el corazón. Ellos sabían que realmente el que iba a acudir a ayudarles era David. Entonces, cuando David escucha el llamado de Keila, que debía ir a liberarlos de los filisteos, no se atemoriza, sino que lo vemos pasando del temor que lo venía caracterizando a la fe dependiendo del Señor. Y lo hace primeramente en oración, dependiendo de su voluntad. Dice el versículo 2, y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Este es el David que conocemos, hermanos. Este es el David a quien el Señor escogió, ese David que confía en el Señor, ese David que consulta al Señor. Y aquí a David se le da una oportunidad de oro de conseguir más admiradores, conseguir más adeptos, más gente que lo amara, más plataforma, más popularidad. Pero aún así, él no se precipita en ir en defensa de los de Keila buscando más fama, sino que pide dirección al Señor. Acude al Señor, consulta al Señor y depende de la voluntad del Señor y no de la suya propia. David ha aprendido del pasado las lecciones de no consultar al Señor antes de tomar decisiones. Y es que él ya tenía muchos problemas con Saúl. Tenía suficientes problemas con Saúl como para agregar otra razón por la que Saúl lo siguiera persiguiendo. Tampoco, obviamente, quería más problemas con los filisteos, pero este era un riesgo que debía tomar. Él amaba tanto a la gente que estaba dispuesto a correr este riesgo, aunque esto le representara a él consecuencias fatales. Pero por eso el Señor escogió a David, porque tenía un corazón de pastor. Definitivamente, hermanos, las cosas irían mejor si David dependía de la voluntad del Señor, porque él no quería tomar decisiones en este momento sin la guía del Señor. Él ya había visto las consecuencias de lo que pasaba cuando él actuaba sin consultar antes al Señor. Y yo me puse a pensar, qué diferente hubiera sido la familia de David si él también hubiera hecho lo mismo en su vida familiar. Si él también hubiera consultado al Señor al momento de tomar una esposa, al momento de criar a sus hijos. Pero desde el momento en que David tenía varias esposas, ahí vemos su falta de sabiduría. Vemos que no tomó en cuenta la sabiduría del Señor en su vida familiar. Lo hizo en su vida militar, pero no en su vida familiar. Sus esposas fueron un desastre, sus hijos fueron un desastre. Hubo violación, asesinato. Su hijo lo quiso matar, quitarle el reino, porque no acudió al Señor por sabiduría en su vida familiar. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros dependamos del Señor en oración para buscar su voluntad. Que vayamos a la palabra de Dios para ver cuál es su voluntad en las cosas que están explícitamente escritas en la palabra en cuanto a su voluntad, y que vayamos en oración al Señor cuando hay cosas que de pronto no están explícitamente en la palabra de Dios, pero que aún así ocupamos su consejo y su confirmación para tomar una decisión. Por ejemplo, ¿qué trabajo debo tomar?
con qué persona voy a compartir el resto de mi vida, qué tipo de educación le voy a dar a mis hijos. Son cosas que no están en la palabra, pero sí debemos acudir en oración al Señor para que Él nos dé la sabiduría en tomar estas decisiones, para conocer su voluntad y obedecerla. Eso siempre va a traer bendición a nuestras vidas, así como trajo bendición a la vida de David el hecho de consultar al Señor, por lo menos en su vida militar. Entonces, después de que David consultó al Señor, el Señor le dijo que atacara a los filisteos y que librara a Keila. La respuesta del Señor fue inmediata y fue clara, por lo que ahora David estaba seguro de lo que debía hacer. Pero David también mostró la dependencia en el Señor en medio del temor de sus hombres. Dice el versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Quiénes eran los que estaban con David? Era el ejército de hombres que se unió a él cuando estaba en la cueva de Adulam. Estos hombres, al escuchar que David quería que fueran a Keila a pelear contra los filisteos, dice el texto que respondieron con temor. Le dijeron, David, si aquí en Judá estamos muertos de miedo y no nos está atacando nadie, ¿cuánto más si vamos a Keila, a la boca del lobo, a donde está el enemigo? ¿Cómo querés que vayamos si aquí tenemos suficiente miedo? Allá ellos serían un blanco vulnerable ante los filisteos. Ahora, ¿tenían razón estos hombres de tener temor? Pues desde una perspectiva humana, sí. Porque primeramente, hermanos, estos hombres ni siquiera eran soldados. Este era como el primer ejército de David y no eran ni siquiera soldados. ¿De dónde salieron esos hombres? Pues lo podemos ver ahí en el capítulo 22, o en el capítulo 22, los versículos 1 al 2, cuando David llega a Adulam. Dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Miren lo que dice el 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y con él habían unos 400 hombres. Gente que debía dinero, gente que no estaba contento con Saúl, todos vinieron y se unieron a David, pero no eran soldados experimentados en batalla. Claro que iban a temer. Solo eran 400, no tenían experiencia en el campo de batalla e iban a ir a pelear contra un ejército mucho más poderoso que ellos. Entonces su temor estaba fundamentado en esto, que no tenían experiencia en batalla. Y David sabía que él no podía ir solo. Lo único que tenía era 400 hombres llenos de miedo. Hermanos, y esto es lo que sucede también cuando nosotros tenemos la oportunidad de obedecer al Señor. Muchas veces vamos a encontrar oposición que nos quiera impedir obedecer al Señor. Puede ser oposición externa de personas malintencionadas que quieran hacernos caer, del mismo enemigo, Satanás, que quiere impedirnos obedecer al Señor. O puede ser oposición también de nuestro mismo círculo de hermanos que sin intención ceden ante la presión, ante el temor y ante el miedo. Personas que te pueden desanimar de obedecer al Señor. Pero no fue el caso de David. Él dependió del Señor aun cuando lo único que tenía era 400 hombres llenos de miedo, desanimados. Por lo que también le pide dirección al Señor para asegurarse que esta era la voluntad del Señor. Dice el versículo 4, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces, ¿qué hace aquí David ante la oposición de su gente? Pues no los ataca, no los trata de convencer, sino que busca de nuevo la dirección del Señor, ora al Señor, le pide dirección en dependencia y el Señor le vuelve a dar claridad. De pronto, pues los argumentos de esos hombres eran válidos, pues no tenían experiencia en batalla, el ejército filisteo era mucho más grande, e ir a pelear con un ejército atemorizado, pues era la receta para una segura derrota.
Pero David consideró, a causa de esto, que entonces era mejor volver a consultar al Señor para pedir su dirección. No dice el texto que David tenía miedo, dice que los hombres tenían miedo, pero de pronto la respuesta de sus hombres lo hizo pensar 2 veces en ir en defensa de Keila. David necesitaba una confirmación o una doble confirmación, y esta confirmación le fortalecería a él y a sus hombres también para ir a defender a Keila. Esta confirmación David la buscó por medio de la oración. Y la oración de David fue tan efectiva que no solamente le fortaleció a él, sino que también fortaleció a su pequeño ejército. ¿Qué cambió en este momento, hermanos? ¿Acaso de pronto ya tenían experiencia en batalla los hombres de David? ¿No? ¿Acaso el ejército de los filisteos se redujo? ¿O se unieron más soldados al ejército de David? Tampoco. Lo que cambió fue lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor a causa de la dependencia de David en oración. El Señor lo fortaleció, cambió su manera de pensar y le dio la fortaleza para ir a pelear contra los filisteos. Como dijo un pastor, la oración es la invitación a la intervención de Dios en una situación. Lo voy a repetir, la oración es la invitación a la intervención de Dios en una situación. Y David sabía que él necesitaba la intervención del Señor. Él sabía que necesitaba que el Señor obrara en los corazones de sus hombres, que confirmara que debían ir. Y el Señor le dice que vaya porque él entregaría a los filisteos en su mano. La diferencia entre la primera respuesta y la segunda es que en la segunda el Señor le confirma que va a ganar. Le confirma que va a obtener la victoria. Y yo pensaba en David al ver su actitud, hermanos, y pensaba en lo importante que es que los que están fortalecidos en la iglesia oren por los que están desanimados, por los débiles, por los temerosos. Miren lo que pudo hacer el Señor con 400 hombres llenos de miedo. ¿Por qué? Porque vino uno que no estaba temeroso, uno que estaba bien delante del Señor, y lo que hizo fue interceder por aquellos que sí tenían temor, por aquellos que el temor no los dejaba ver más allá. Qué importante es que nosotros oremos por los desanimados. Si estás animado, si estás fortalecido en el Señor, qué importante es que ores por los que no lo están. Porque en la iglesia siempre van a haber hermanos desanimados, hermanos temerosos. Pero hermanos, queremos ver una iglesia fortalecida en el Señor. Queremos ver hombres y mujeres firmes, predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Debemos orar por los desanimados y confiar que el Señor va a obrar de alguna manera u otra y va a animar sus corazones de manera que sean útiles en la obra. Claramente esto fue lo que hizo un cambio en los hombres de David. El Señor confirmó su victoria y a través de esta confirmación los fortaleció para que dejaran el temor, para que pusieran sus ojos no en la grandeza del ejército filisteo, sino en la grandeza del Dios que iba con ellos y que pelearía la batalla por ellos y quien les daría la victoria. El Señor los fortaleció para que dejaran la cobardía a un lado y fueran valientes y pelearan contra los filisteos. Y eso es lo segundo que vemos en David, de cómo pasó del temor a la fe, mostrando su valentía. Dice el versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró a los de Keila. Primeramente vemos la valentía de David al obedecer al Señor. Pero claramente el Señor le dice, levántate y desciende a Keila. Este fue un mandato. Esta no fue una sugerencia que el Señor le dio a David. Este fue un mandato que, a pesar de saber que desde una perspectiva humana él llevaba las de perder, la palabra del Señor infundió aliento en David y en sus hombres para obedecer e ir a defender a los de Keila. Pero David, hermanos, no fue valiente porque fue algo que salió naturalmente de él. Recordemos a David en los últimos capítulos.
Era todo lo contrario. Vemos a un David cobarde, a un David temeroso. Pero de pronto vemos aquí a un David que va a pelear contra un ejército mucho más grande que el de él. Pero ¿qué fue lo que cambió entonces? Su dependencia del Señor, su oración, acercarse al Señor, pedir guía al Señor, pedir dirección, pedir fortaleza. Eso fue lo que cambió en David. ¿Por qué entonces David cambia de ser un cobarde a ser valiente? Por acercarse al Señor, por depender del Señor. El Señor lo fortalecía. ¿Por qué David fue entonces a pelear con este ejército? Porque fue fortalecido por el Señor. Y es que, hermano, para serle fiel al Señor necesita valor, valentía. Aunque obedecer a veces traigan consecuencias a tu vida. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nos decían que no podíamos venir a la iglesia en la pandemia, que nos teníamos que quedar en la casa. El quedarse en la casa fue un acto de cobardía. Cualquier persona que se quedó en su casa y decidió no ir a la iglesia fue un cobarde. Porque el Señor, hermanos, nos llama a congregarnos. Los valientes de todas las iglesias del mundo se congregaban a pesar de las consecuencias que pudieran tener, ya fuera infectarse con el virus o ya fuera tener problemas con la ley. Pero hermanos, para mantenernos valientes debemos encontrar fortaleza por medio de la oración, en dependencia del Señor. Porque la valentía no es algo intrínseco en la vida del hombre, todo lo contrario. Somos por naturaleza cobardes. Y si nosotros queremos ser valientes, que es lo que el Señor nos llama a hacer, debemos depender de Él en oración. Debemos depender de Él en oración. David fue a pelear porque tenía la convicción de ir, porque el Señor le dijo que fuera, y esto mostró valentía en él. ¿Y cuán importante es la valentía para el Señor? Pues en Apocalipsis 21:8 vemos una lista de aquellos que serán juzgados, y los primeros que aparecen en la lista son los cobardes. Pero quiero que vean con quién pone el Señor en la lista a los cobardes. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren en qué lista son puestos los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes, hermanos? Los que, aunque tienen convicción, no actúan por medio a las represalias, por miedo a las consecuencias. Los que se alejan de pararse firmes con Cristo porque les importa más su bienestar físico que estar bien delante del Señor. Pero aquellos que por cobardía se rehúsan a estar firmes en el Evangelio y firmes con Cristo, dice la palabra de Dios que serán juzgados. ¿Por qué? Porque la cobardía es una evidencia de una persona no regenerada, de una persona que no confía en el Señor. Pero cuando tienes una convicción de hacer lo que es correcto, de hacer lo que el Señor quiere que hagas, esta convicción junto con la dependencia del Señor te fortalecerá para que sigas adelante a pesar de las consecuencias. Esto es valentía. Todo lo contrario a la cobardía. Y un ejemplo muy claro de esto, hermanos, en la vida del creyente es el mandato que el Señor nos da de ir y hacer discípulos. Yo estoy seguro que todos aquí en algún momento u otro hemos temido ante siquiera pensar que me voy a parar enfrente de una persona y le voy a compartir el Evangelio. Nos ha dado temor y por miedo a la respuesta de las personas, por miedo a las represalias, por miedo a las burlas, por miedo al rechazo. Pero así como el Señor le garantizó la victoria a los filisteos, a David sobre los filisteos, así también el Señor nos garantiza la victoria a nosotros cuando vamos y obedecemos el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. No porque todas las personas van a responder positivamente, esa no es la victoria. La victoria es que todas las personas que están ordenadas para salvación van a responder positivamente. Entonces, cuando nosotros obedecemos el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos, podemos tener garantizada la victoria. Hermanos, ¿y qué mejor batalla
que aquella que sabemos que vamos a ganar. La misma batalla que libramos también contra el pecado. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Que Él nos va a dar la victoria también sobre el pecado. Por eso cuando nosotros peleamos, hermanos, sabemos, porque el Señor nos ha prometido la victoria, que vamos a ganar. Y no hay mejor manera de pelear que sabiendo que tendremos la victoria en Cristo Jesús. David dependió del Señor, fue valiente en el Señor, se fortaleció en el Señor y derrotó a los filisteos con un ejército mucho más pequeño y menos experimentado, pero con la ayuda del Todopoderoso. No solo derrotó a los filisteos, sino que dice el texto también, el versículo 5, que se llevó sus ganados. Es decir, que el Señor proveyó para las necesidades de su ejército también. En este punto David no tenía nada. No tenían ni armas, no tenían comida. Llega donde Abimelech pidiéndole armas, pidiéndole comida. Está huyendo. Entonces el Señor, a causa de su obediencia, le provee el ganado necesario para proveer para su ejército, para que su ejército pudiera comer y fortalecerse también. El tercer y último aspecto que vemos en la vida de David, de cómo pasó del temor a la fe, es en su confianza en el Señor. Y vamos a leer los versículos 6 al 14. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Primeramente aquí vemos, hermanos, que Abiatar, el hijo de Ahimelech, que vimos en el último capítulo, que fue el único de los 85 sacerdotes que pudo escapar de la masacre de los sacerdotes del Señor, vino también a Keila con el efod en su mano. Y más adelante vamos a ver por qué es tan importante la presencia de Abiatar y del efod en este pasaje. Pero cuando David estaba todavía en Keila, habiendo derrotado a los filisteos, dice que fue dado aviso a Saúl que David estaba allí. Porque Saúl le andaba siguiendo los pasos a David. Pues su única meta, su objetivo era matar a David. Entonces él tenía mensajeros que le avisaran dónde andaba David. Entonces Saúl se enteró rápidamente de la victoria que tuvo sobre los filisteos. Y miren lo que dijo: Dios lo ha entregado en mi mano. Dios lo ha entregado en mi mano. Definitivamente, hermanos, aquí pues ya Saúl está perdiendo la cordura. Pensó que Dios estaba entregando a David en sus manos. Después de matar a 85 sacerdotes del Señor, él cree que Dios está de su lado. Y él cree que Dios le va a ayudar a matar a David. Él cree que Dios le va a ayudar a seguir pecando. ¿Se imaginan la condición de orgullo y de pecado en la que debe estar Saúl para pensar que Dios lo va a apoyar a hacer lo malo? Que Dios lo va a apoyar a matar a su propio ungido. Él estaba engañado. Estaba tan engañado que estaba interpretando lo que Dios estaba haciendo en la vida de David como algo que estaba haciendo en su propia vida. Pero esto es normal hoy, hermanos. A veces las personas pueden pensar que Dios está validando algo que realmente está en contra de su palabra y de su voluntad.
Vemos, por ejemplo, a los falsos maestros que utilizan el nombre de Dios para engañar, utilizan el nombre de Dios para justificar sus pecados, para justificar su avaricia, para justificar su idolatría, para sacarle el dinero a las personas, para aprovecharse de ellos. Muchos en nombre de Dios han salido en las noticias que han tenido relaciones sexuales con las mujeres de su iglesia porque las engañan diciéndoles que es la voluntad de Dios. Y ellas lo creen porque dicen si es la voluntad de Dios hay que obedecer. También en Colombia hay un predicador, un supuesto predicador que le llaman el predicador callejero, que él dijo: el Señor me dijo que me debía divorciar de mi esposa e ir a predicar el evangelio a la calle. ¿Cuándo el Señor le iba a decir, a quién le va a decir el Señor que se divorcie de su esposa? Si eso es en contra de la voluntad del Señor, pero utilizan el nombre de Dios para satisfacer sus deseos, para justificar su pecado. Y esto es lo que sucedió con Saúl. Él estaba realmente engañado. Y hermanos, el engaño es la consecuencia de un pecado más profundo, que es el orgullo. Lo vemos en Jeremías, en una profecía en contra del pueblo de Edom, que escribe lo siguiente en Jeremías 49, 16. Dice: en cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Exactamente lo mismo que escribe Abdías, también el profeta Abdías, en el capítulo 1, versículo 3, también hablándole a Edom, diciéndole: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Cuando el orgullo reside en un corazón, hermanos, ese orgullo te mentirá acerca de ti mismo, te mentirá acerca de otros y también te mentirá acerca de Dios. Te va a llevar a malinterpretar el carácter de Dios y la manera en que Él trabaja en tu vida. El orgullo es tan peligroso que te pone a ti en el centro del universo. Te pone a ti como lo más alto y todas las demás personas están debajo de ti, trabajan para ti. Incluso Dios trabaja para ti. Eso es lo que causa el orgullo en la vida de una persona. Y esto es lo que había llevado el orgullo a que Saúl pensara que Dios iba a sonsacar su pecado, que Dios le iba a ayudar a matar a David, que Dios le estaba entregando en bandeja de plata a David. Tanto era su odio, su orgullo y su envidia por David. Dice el versículo 8: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Entonces vemos que Saúl tenía un gran ejército. ¿Dónde estaba este ejército cuando Keila necesitó ayuda? Estaba preparado, esperando a saber dónde estaba David para ir en contra de él. Esto es lo que el ejército de Saúl, esto es lo único a lo que ellos estaban preparados. Esto es lo que Saúl los tenía preparados para hacer. Nada más, que se murieran los demás pueblos. Pero a David sí había que matarlo. Y esto es triste, hermanos, porque ¿quiénes eran los enemigos de Saúl realmente? Los filisteos. David no era el enemigo de Saúl. Saúl lo hizo su enemigo por envidia. Pero David no era el enemigo de Saúl. Los filisteos eran realmente los enemigos. Hermanos, pero tristemente esto pasa mucho también en la iglesia. Así como Saúl debía de haber estado peleando contra los filisteos y no contra David, así también sucede en la iglesia. Nosotros tenemos un enemigo que es Satanás, el mundo, y debemos luchar contra Satanás, contra el mundo, con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero a veces estamos peleando con los mismos hermanos dentro de la iglesia. Hay peleas, hay discusiones entre los mismos hermanos. Así como David se debió preocupar porque alguien de su misma casa lo quería matar, así también en la iglesia sucede que debemos preocuparnos de otros que quieren nuestro mal. Pero hermanos, el verdadero amigo está afuera, no es entre nosotros. Y esta ilustración nos debe recordar que no debemos perder tiempo y esfuerzo peleando los unos con los otros. Porque hay almas que se están yendo al infierno. Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Y tú te enojas porque no te saludaron, porque te quedaron viendo mal.
cuando hay gente que no conoce del Señor muriéndose y nosotros aquí empleitados entre nosotros. No, hermanos, debemos dejar las cosas de niños. Debemos madurar. Un pastor dijo: la iglesia no se estableció para cambiar los pañales de la gente, sino para capacitar soldados que se niegan a sí mismos y pelean la batalla espiritual. Eso es lo que hace la iglesia. Y la iglesia debe estar llena de soldados, no de niños, que necesitan pañales. Saúl no solo no quería servir al Señor, sino que también era un estorbo para David, que sí quería servir al Señor. Y a veces, hermanos, sucede también en la iglesia. A veces hay personas que no quieren servir al Señor, pero ahí están siendo piedra de tropiezo para los que sí quieren servir al Señor. Y el consejo no es que se vayan, el consejo es que se arrepientan y sirvan al Señor también junto a los que sí quieren servir al Señor. Dice el versículo 9: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y a este punto vemos que David ya había consultado al Señor 2 veces y aquí lo vuelve a hacer. Ahora, ¿cómo está recibiendo David respuestas tan inmediatas de parte del Señor? Pues se cree que fue por medio del efod de Abiatar, que era el único sacerdote que sobrevivió. Específicamente por medio de 2 piedras o gemas que contenían el efod, cuyos nombres eran el Urim y el Tumim. Ahora, el efod, como aprendíamos anteriormente, era la vestidura de los sacerdotes. Era la vestidura especial de los sacerdotes, que era hecha de materiales especiales. Y esta vestidura contenía 2 gemas o 2 piedras llamadas el Urim y el Tumim, que de alguna manera, de la cual la palabra de Dios no especifica, los sacerdotes podían consultar al Señor y por medio de estas 2 piedrecitas el Señor respondía sí o no. Sí o no. Ahora, yo sé que suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Y algo un poco extraño que vemos que el Señor se revelaba de esa manera, pero esta es la manera en que funcionaba. No se sabía exactamente, no dice la Biblia exactamente cómo, pero sí habla acerca de estas 2 gemas. Por ejemplo, vemos a Josué, en Josué capítulo 7, consultando al Señor por medio del Urim y el Tumim. En otras palabras, eran instrumentos que se usaban para recibir la revelación del Señor y determinar la voluntad del Señor para su pueblo en una determinada pregunta o conflicto. Entonces, solo en este texto David consulta 3 veces al Señor y el Señor le respondía. Y hay un contraste que me encantó, hermanos, que podemos ver en cómo David responde ante el efod. El efod representaba entonces esta comunicación con el Señor por medio del sacerdote. Por eso David le dice a Abiatar: trae el efod, ¿verdad? Porque era Abiatar quien debía consultar al Señor por medio del efod, porque ellos eran los que vestían el efod. Pero en 1 Samuel capítulo 21, cuando David llega a donde está Ahimelech y le pide comida, ¿verdad? Y le pide, Ahimelech le dice que solo están los panes de las proposiciones, pero pueden tomarlos, y los hombres no habían tenido relaciones sexuales con mujeres últimamente, etc. Viene en el versículo 8, y David andaba buscando algo más, andaba buscando armas. Entonces, en 1 Samuel 21:8 dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Esto era mentira, por cierto. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí que hizo David en relación al efod? Lo apartó. La espada estaba detrás del efod. Pero ¿qué estaba buscando David? Estaba buscando armas. Estaba buscando una manera en que él pudiera pelear en sus propias fuerzas. Ve el efod
que era la comunicación directa con el Señor, lo ignora, agarra la espada y dice, no hay espada como esta. Con esta espada ya la hice. Eso pensó, pero vemos que no fue así. Pero vemos ahora a David consultando 3 veces al Señor. Y le dice a Abiatar, tráete el efod, ocupo consultar al Señor. ¿Qué cambio el que vemos en David? ¿Qué cambio? Y esto es lo que fortalece a David, su dependencia del Señor. No vemos a David pidiendo más armas, más soldados. Él pide el efod para consultar al Señor, para pedir la dirección del Señor, y Dios le responde. Antes había puesto su confianza en una espada muy buena, pero ahora pone su confianza en el Señor. Hermano, yo quiero preguntarte, cuando vienen las dificultades, ¿a dónde vas? ¿A quién acudes? ¿En quién confías? ¿Confías en las personas, en tus recursos? ¿Confías en las circunstancias? ¿Confías en el gobierno? ¿Confías en aquel que puede sacarte de un aprieto temporal? ¿O confías en el único que tiene el poder para sacarte de esa dificultad? David a este punto ya había aprendido la lección y confió en el Señor y le consultó a Él. Pero también confió en Él aun cuando los de Keila le traicionaron. En el versículo 11 le pregunta a David, ¿al Señor me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído a tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. El odio de Saúl por David era tan intenso que ni siquiera agradeció al Señor por la victoria de David contra los filisteos, que obviamente le beneficiaba a él también. Una derrota o una victoria sobre los filisteos beneficiaba a Saúl, pero a él no le importó eso, no agradeció al Señor, lo único que le importaba era matar a David. Por lo que él descendió, pero David quería saber si él iba a venir a Keila. El Señor le confirmó que sí iría contra él, pero también le confirmó que los de Keila lo entregarían en sus manos. Y esto obviamente tuvo que haber sido triste para David, porque él había arriesgado su vida por los de Keila. No tenía ninguna necesidad, David no era rey, no tenía ninguna responsabilidad sobre los de Keila, pero él y sus hombres arriesgaron sus vidas y ellos los vendieron a los lobos, los traicionaron. Pero a pesar de esta traición, David siguió confiando en el Señor. Y hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, nos encantan las bendiciones que vienen por esa obediencia. Pero a veces también vendrán resultados negativos, no por parte del Señor, sino de parte del mundo. Por ejemplo, si tu jefe te pide que hagas algo incorrecto o algo ilegal, tú sabes que no lo puedes hacer porque el Señor te manda a ser íntegro en tu trabajo y en todas las áreas de tu vida, y decides ignorar la instrucción de tu jefe, pues la consecuencia puede ser que tu jefe te despida y que te quedes sin trabajo. Una consecuencia terrenal de obedecer al Señor. Pero seguro obtendrá bendición del Señor. Pero muchas veces, hermanos, la obediencia al Señor vendrá también con oposición de los de afuera. Y debemos estar preparados para ellos. Pero sobre todo debemos confiar en la soberanía del Señor, que Él permite todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. De pronto David pensó que no merecía ser traicionado por los de Keila, que era injusto, pero no renegó en contra del Señor, sino que ante la respuesta del Señor se levantó de Keila. Dice que junto con sus hombres salieron de allí y que anduvieron de un lugar a otro. Obediencia al Señor. ¿Saben quién también fue traicionado de una manera similar, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, quien después de haber amado a Judas, así como amaba a los demás, sabiendo que lo iba a traicionar, después de haber sido tierno con él, después de haberle enseñado, haber invertido 3 años de su vida, literalmente Judas lo vendió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Pero aún así Jesús nunca quitó su mirada de la meta, que era ir a la cruz. Y vemos a David actuando de una manera similar aquí. Con su confianza puesta en el Señor, sigue adelante y sale de Keila. Y finalmente David mostró su confianza en el Señor también porque sabía que Él le protegía.
Dice el versículo 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Sif era una ciudad debajo del extremo del mar Mediterráneo con un paisaje bien variado, con un cambio climático bien drástico. No era un lugar cómodo ni fácil para estar. Pero Dios guió y protegió a David, aunque no en un lugar cómodo. Pero este fue un momento esencial para la obra de Dios en la vida de David. Se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios en el campo, en los campos donde pastoreaba. Pero se convirtió en el rey que Dios quería allí en el desierto, en cómo el Señor lo probó. Y en medio de esta obra que el Señor estaba haciendo en la vida de David, también lo protegía, porque Dios no estaba del lado de Saúl, sino que estaba del lado de David, ya que Dios siempre va a estar del lado de la justicia, ya que Dios protege a aquellos que son sus hijos de sus enemigos. Saúl, por su parte, dice el texto que no desistía de la búsqueda de David, lo buscaba todos los días. Matar a David se había vuelto una obsesión y no iba a descansar hasta conseguirlo. Para desdicha de Saúl, el Señor nunca lo entregó en sus manos. El Señor protegió a David de no caer en las garras de Saúl. Pero me recordó también, hermanos, a que al Señor Jesucristo también lo acecharon de esta manera hasta matarlo. Así como Saúl intentaba todos los días matar a David, así también los líderes religiosos intentaron matar a Jesús, el hijo de David, una y otra vez. Pero lo que vemos en los evangelios es que el Padre también protegió a su Hijo hasta que fue momento de ir a la cruz. Porque a Jesús no lo intentaron matar hasta en la semana de la pasión. A Jesús lo intentaron matar desde el momento en que Él inició su ministerio. Y el Padre lo protegió de las garras de los religiosos hasta que fue momento de ir a la cruz. La confianza de David estaba en el Señor, aun cuando estaba en el desierto y todo era incierto. Se cree que aquí fue cuando él escribió el Salmo 63, que muestra también su fe y su confianza en el Señor. Muestra cómo el Señor obró en la vida de David para pasar del temor a la fe. Dice en los versículos 7 y 8 de aquí el Salmo 63, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermano, y quiero volverte a preguntar, cuando temes, ¿en quién confía tu alma? ¿En quién está tu esperanza? ¿Quién pelea tus batallas? Porque si estás batallando hoy en tus fuerzas, si tu esperanza está en las circunstancias, vivirás en temor, así como David vivió antes de esto. Pero si el Señor pelea tus batallas, si tu confianza está en Él, si estás dependiendo de Él en oración, si has cobrado valor al fortalecerte en Él por medio de la oración, entonces ya no estarás más en temor, sino que en fe, viviendo por fe en el Señor, y eso te hará vivir confiado. Eso hará que se diga de ti lo que dice el Salmo 112:7, que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Solo dependiendo del Señor podemos pasar del temor a la fe. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, hermanos. Oremos.